Hay una fecha que casi nadie recuerda, el 16 de abril de 1895. No aparece en los discursos oficiales, no se celebra en las plazas de Cuba, no se enseña en las escuelas con la misma solemnidad con que se recitan los nombres de Martí o de Maceo. Y sin embargo, ese día murió uno de los hombres que más había hecho para que aquella guerra fuera posible. Su nombre era Flor Crombet Tejeda, y su historia es, quizás, el sacrificio más silencioso y más completo que produjo la lucha por la independencia cubana. Para entender lo que significa ese silencio, hay que situarse primero en el momento preciso en que todo comenzó. Era la madrugada del 1 de abril de 1895, cuando la goleta Honor tocó las aguas cercanas a Baracoa, en la costa oriental de Cuba. A bordo viajaban Antonio Maceo, el legendario titán de bronce, y un puñado de hombres decididos a encender la chispa de la guerra que José Martí había estado organizando desde el exilio durante años. Entre esos hombres estaba Flor Crombet, no como soldado raso ni como acompañante circunstancial, sino como uno de los comandantes más experimentados y respetados de toda esa generación. Había cruzado el océano con plena conciencia del riesgo. Había dejado atrás años de exilio, de conspiración y de espera para estar allí, en esa cubierta, mirando las costas de su isla bajo la oscuridad. Pero 8 días después de ese desembarco, Flor Crombet estaba muerto. Cayó en combate en los Montes Orientales el 16 de abril de 1895, antes de que la guerra hubiera extendido su llama más allá de las primeras escaramuzas en la sierra, antes de que el alzamiento se convirtiera en campaña nacional, antes de que Maceo iniciara la invasión de Oriente a Occidente que sacudiría a España hasta sus cimientos, antes de que el mundo supiera que aquella expedición clandestina en una pequeña goleta era el primer movimiento de una guerra que terminaría cambiando el destino del continente. Crombet murió en el umbral sin ver ni una fracción de lo que su sacrificio ayudó a construir. ¿Cómo se borra a un héroe de la historia? A veces no hace falta una conspiración deliberada. A veces basta con que muera demasiado pronto, antes de que las cámaras lleguen, antes de que los cronistas tomen nota, antes de que la victoria dé forma definitiva a los nombres que merecen ser recordados. Los héroes que sobreviven tienen tiempo de forjar su leyenda. Los que caen en los primeros días quedan sepultados bajo el peso de todo lo que vino después. Crombet fue uno de esos hombres. Murió antes de que hubiera historia que contar, y por eso la historia tardó décadas en contarlo a él. Y sin embargo, su figura es inseparable de la guerra del 95. No como figura decorativa ni como nombre en una lista de expedicionarios, sino como protagonista central de los años de preparación que hicieron posible ese desembarco. Crombet había combatido ya en la Guerra de los 10 años, la primera gran insurrección cubana que comenzó en 1868 y se extendió por una década de sangre y montaña sin lograr la independencia definitiva. Había sobrevivido a esa derrota. Había vivido el amargo sabor del Pacto del Zanjón, el acuerdo que puso fin a la guerra sin dar a Cuba la libertad que sus mambises habían comprado con sus vidas. Y en lugar de resignarse, había decidido continuar. Ese es el perfil del hombre que la historia eligió olvidar. No un idealista impulsivo, sino un veterano de guerra con cicatrices reales que conocía el precio del fracaso y decidió seguir de todas formas. Durante los años que separaron el fin de la Guerra de los 10 años del inicio de la Guerra del 95, Crombet vivió en el exilio, moviéndose entre Centroamérica y el Caribe, participando en los círculos conspirativos que Martí fue tejiendo pacientemente desde Nueva York. Era uno de los hombres en quienes Maceo confiaba de manera absoluta. No era un aliado de conveniencia ni un seguidor oportunista. Era un compañero de armas forjado en años de lucha compartida, alguien que conocía los planes desde adentro, porque había ayudado a diseñarlos. Hay algo profundamente injusto en la forma en que el tiempo trata a ciertos hombres. Injusto y también revelador. Porque el olvido de Flor Crombet no fue completamente accidental. Cuba del siglo XIX era una sociedad profundamente marcada por las jerarquías raciales del sistema colonial español, y aunque el movimiento independentista proclamaba la igualdad entre blancos y negros como uno de sus principios fundamentales, la realidad era más compleja y más dolorosa.
De los combatientes afrocubanos como Crombet peleaban con la misma valentía y morían con la misma certeza que sus compañeros blancos, pero la memoria colectiva no siempre los trató con la misma generosidad. Los monumentos, los nombres en las plazas, los rostros en los billetes, esos espacios de memoria tienen sus propios sesgos, y Crombet quedó fuera de muchos de ellos. Dejen sus comentarios abajo. ¿Conocían el nombre de Flor Crombet antes de ver este video? Es una pregunta sincera, no retórica, porque lo que esa respuesta revela dice mucho sobre qué historias hemos decidido preservar y cuáles hemos dejado que se perdan en el silencio. Lo que hace tan poderosa la historia de Crombet no es solo su muerte temprana, sino la densidad de lo que vivió antes de ella. Cada año de exilio fue un año lejos de Cuba, de su gente, de su tierra. Cada reunión clandestina fue un riesgo calculado. Cada plan trazado sobre mapas en habitaciones prestadas fue un acto de fe en algo que podía no llegar a ocurrir nunca. Hay hombres que hacen la historia desde los escenarios principales, rodeados de testigos y fotógrafos. Y hay hombres que hacen la historia desde las sombras, en silencio, sin la certeza de que alguien vaya a recordarlos. Crombet fue de estos últimos, y su grandeza no disminuye por eso. Al contrario, se vuelve más difícil de ignorar cuando uno se detiene a mirarla de frente. Esta historia comienza entonces con una paradoja. Un hombre que lo dio todo por una causa no vivió para ver esa causa triunfar. Un general que cruzó el océano para pelear murió antes de que la guerra desplegara sus alas. Un héroe que merece ser recordado fue relegado durante décadas a los márgenes de la memoria oficial. Pero las paradojas, bien miradas, son también invitaciones. Invitaciones a hacerse preguntas que incomodan, que sacuden, que no tienen respuestas fáciles. ¿Qué significa sacrificarse por algo que no llegarás a ver? ¿Tiene sentido entregar la vida por una victoria que otros cosecharán? Flor Crombet no dejó un discurso famoso que responda a esas preguntas. Dejó algo más concreto y más silencioso. Dejó el ejemplo de un hombre que actuó como si la respuesta fuera sí, aunque el precio fuera todo. Mientras el mundo avanza, historias extraordinarias como esta se pierden para siempre. Pulsa suscribir ahora y conviértete en guardián de la historia. Para entender por qué la muerte de Flor Crombet fue una pérdida tan profunda para la causa independentista cubana, primero hay que entender quién era ese hombre antes de convertirse en leyenda. No nació en el seno de una familia poderosa ni creció entre los privilegios que la Cuba colonial reservaba para unos pocos. Nació en Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, esa región que sería siempre el corazón rebelde de Cuba, y la tierra de los que tenían menos que perder y más que ganar con la independencia. Era hijo de su tiempo y de su tierra, marcado desde el principio por las contradicciones de una sociedad que proclamaba ciertos valores mientras practicaba exactamente lo contrario. Era un hombre negro en una colonia esclavista que apenas comenzaba a desmoronarse, y esa realidad lo definió tanto como cualquier batalla que peleó después. El Cuba del siglo XIX era un tablero de ajedrez donde las piezas no tenían el mismo valor. La sociedad colonial española había construido durante siglos una jerarquía racial que colocaba a los blancos peninsulares en la cima, luego a los criollos blancos nacidos en la isla, y más abajo, en estratos distintos de humillación y exclusión, a los afrocubanos libres, a los esclavos y a todos los que caían entre esas categorías. Y la esclavitud no fue abolida en Cuba hasta 1886, apenas 9 años antes de que Crombet desembarcara en Baracoa para morir por la libertad de esa misma isla. Ese dato no es un detalle menor, es el contexto que da dimensión real al significado de su lucha. Crombet no peleaba únicamente por la independencia política de Cuba del yugo español. Peleaba por un mundo radicalmente diferente al que había conocido desde niño, un mundo donde el color de la piel no determinara el valor de un hombre. Su primera gran prueba llegó con la Guerra de los 10 años, el alzamiento que comenzó el 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes levantó la voz en la de Majagua y liberó a sus esclavos antes de llamarlos a pelear junto a él. Ese gesto fundacional tuvo una consecuencia que sus protagonistas quizás no midieron del todo en ese momento,
estableció desde el primer día que la guerra de independencia cubana sería también, en algún sentido esencial, es una guerra contra la esclavitud y contra el orden racial que la sostenía. Para los hombres afrocubanos como Crombet, esa convergencia no era abstracta ni filosófica, era personal, visceral, urgente. Unirse a la lucha independentista era la única apuesta posible por una vida digna en una tierra que los había tratado como propiedad o como ciudadanos de segunda categoría. Crombet combatió en esa guerra durante los 10 años que duró. No como figura secundaria, sino como oficial que fue ganando rango y reconocimiento en el campo de batalla, donde la valentía y la inteligencia táctica hablaban más alto que los prejuicios del mundo civil. El ejército mambí fue, en ese sentido, uno de los espacios más igualitarios que existían en la Cuba de esa época. No porque sus miembros fueran todos perfectos en sus convicciones, sino porque la guerra obliga a confiar en quien pelea a tu lado sin importar el color de su piel. Allí, entre los montes orientales y las sabanas del Camagüey, Crombet forjó las amistades y las lealtades que definirían el resto de su vida. Y allí fue donde comenzó su relación con Antonio Maceo, el hombre que se convertiría en el símbolo más poderoso de esa generación de combatientes afrocubanos. La relación entre Crombet y Maceo no era simplemente la de dos oficiales que compartían ideología. Era algo más profundo y más complejo, una fraternidad nacida en los campos de batalla y templada en los años de exilio que siguieron a la derrota. Maceo era el más carismático, el más visible, el que los cronistas buscaban para entrevistar y los poetas para celebrar. Crombet era diferente, más discreto, más operativo. Es el tipo de hombre cuya grandeza no se exhibe en los discursos, sino que se demuestra en la lealtad sostenida durante décadas, en la disposición a hacer el trabajo que nadie ve, pero que sin él nada funciona. Cuando años más tarde se planeó el desembarco en Cuba, fue Crombet quien acompañó a Maceo en esa expedición. Esa elección no fue casual, era la confirmación de una confianza acumulada durante más de 20 años de lucha compartida. Pero antes de llegar a ese momento de regreso, hubo que atravesar la derrota. El Pacto del Zanjón, firmado en 1878, puso fin a la Guerra de los 10 años sin darle a Cuba la independencia que sus mambises habían comprado con sangre. Para muchos combatientes, ese pacto fue una traición. Para Maceo fue una línea que se negó a cruzar. Su protesta de Baraguá, pronunciada ese mismo año, fue la declaración de que él no reconocía ningún acuerdo que no incluyera la abolición de la esclavitud y la independencia plena de Cuba. Crombet estuvo en ese momento también, alineado con Maceo, negándose a aceptar una paz que consideraba deshonrosa. Ese gesto tuvo consecuencias inmediatas y severas: el exilio. Salir de Cuba o rendirse completamente. Crombet eligió el exilio, y con esa elección comenzó una nueva etapa de su vida que duraría casi 2 décadas. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar? Dejar la tierra donde naciste, alejarte de todo lo conocido, vivir en países extraños con la única certeza de que algún día tendrás que volver a pelear. Esa fue la realidad de Crombet durante años. Una vida suspendida entre la patria que había dejado y la guerra que todavía no había terminado. No era un hombre que se quedara quieto esperando que la historia lo llamara. Y durante esos años en Centroamérica y el Caribe participó activamente en los círculos del exilio cubano, mantuvo contacto con los líderes del movimiento, contribuyó a mantener viva la llama de la conspiración cuando muchos otros habían abandonado la esperanza. Era el tipo de veterano cuya mera presencia recordaba a los más jóvenes que la lucha tenía raíces profundas y que sus protagonistas habían demostrado con hechos, no con palabras, que estaban dispuestos a pagarlo todo. Hay algo que los libros de historia raramente capturan sobre estos hombres: el peso cotidiano de creer en algo durante décadas sin ver resultados concretos. La fe política sostenida en el tiempo no es un sentimiento épico y permanente, sino algo más parecido a una disciplina, una decisión que se renueva cada día frente a la tentación del cansancio y el escepticismo. Crombet renovó esa decisión durante casi 20 años de exilio. Cada reunión clandestina,
cada mensaje cifrado enviado a Cuba, ni cada nuevo recluta convencido de unirse a la causa fue un acto de voluntad sostenida contra el olvido y la resignación. Cuando finalmente llegó el momento de volver, cuando la expedición se organizó y la goleta Honor fue preparada para cruzar el océano, Crombette no dudó ni un instante. Había esperado demasiado tiempo para vacilar en el último momento. Esa es la dimensión que hace tan importante conocer quién era Flor Crombette, antes de hablar de cómo murió. Su muerte tiene el peso que tiene precisamente porque su vida fue lo que fue. Una trayectoria de convicción sostenida, de lealtad probada en la adversidad, de lucha que comenzó mucho antes de ese desembarco en Baracoa y que se mantuvo firme durante décadas de sacrificio invisible. No era un improvisado ni un aventurero. Era un veterano curtido que sabía exactamente lo que arriesgaba y lo arriesgó de todas formas. Esa elección consciente, lúcida, sostenida en el tiempo, es quizás la forma más auténtica de heroísmo que existe. Hay un tipo de valentía que no aparece en los cuadros de batalla ni en los monumentos de las plazas públicas. Es la valentía de esperar. La valentía de levantarse cada mañana en tierra extraña, sin saber si el día que has estado preparando durante años llegará alguna vez, y seguir trabajando de todas formas. Esa fue la valentía que Flor Crombette ejerció durante casi 2 décadas de exilio, entre el fin de la Guerra de los 10 años y el momento en que pisó de nuevo suelo cubano en 1895. No fueron años de quietud ni de resignación. Fueron años de conspiración activa, de organización meticulosa, de fe sostenida contra toda evidencia razonable de que la victoria era posible. Cuando Crombette salió de Cuba tras el Pacto del Zanjón, no salió solo. Salió junto a una generación de combatientes que se negaban a aceptar la derrota como definitiva. Hombres que llevaban en el cuerpo las cicatrices de 10 años de guerra y en el alma la certeza de que aquello no había terminado, sino que apenas estaba en pausa. El exilio cubano de esa época se dispersó por el Caribe, Centroamérica y los Estados Unidos, formando una red de comunidades conectadas por la nostalgia, la rabia y la determinación compartida de volver algún día con las condiciones adecuadas para terminar lo que habían comenzado. Crombette se movió dentro de esa red, viviendo en distintos países, pero manteniendo siempre los vínculos con los círculos donde se tramaba el futuro de Cuba. No era un exiliado pasivo que esperaba que otros actuaran, era un operador político y militar que contribuía activamente a mantener viva la llama de la conspiración. Esos años de exilio no transcurrieron en silencio total. Hubo un intento fallido de retomar la lucha que marcó profundamente a esa generación, la llamada Guerra Chiquita, que estalló en 1879 y se apagó apenas un año después, sin lograr encender el alzamiento generalizado que sus líderes esperaban. Crombette estuvo vinculado a esos esfuerzos, como lo estuvo Maceo y como lo estuvo gran parte del exilio combatiente. El fracaso de la Guerra Chiquita fue una lección amarga pero necesaria. Demostró que el entusiasmo no bastaba, que una insurrección sostenida requería organización, recursos, coordinación y un liderazgo político capaz de articular a las distintas facciones del movimiento independentista en torno a un proyecto común. Esa lección quedó grabada en la memoria de los sobrevivientes y fue precisamente lo que José Martí se propuso corregir durante los años siguientes. La figura de José Martí es inseparable de este periodo. Martí no era un militar ni un hombre de acción en el sentido convencional del término. Era un organizador extraordinario, un pensador político de profundidad excepcional y un comunicador capaz de articular en palabras el sueño de una Cuba libre de una manera que resonaba en todos los sectores del exilio. Desde Nueva York, donde se había establecido como epicentro de sus operaciones, Martí fue tejiendo pacientemente la estructura política y militar que haría posible el alzamiento de 1895. Esa estructura requería hombres de confianza en distintos puntos de la red, hombres que conocieran el terreno cubano, que tuvieran credibilidad entre los veteranos de guerra y que estuvieran dispuestos a subordinar sus egos personales al proyecto colectivo. Crombette era exactamente ese tipo de hombre, y Martí lo sabía. La relación entre Martí, Maceo y Crombette durante esos años de exilio fue compleja y a veces tensa, como suelen ser las relaciones entre hombres fuertes
que tienen visiones propias sobre cómo alcanzar un objetivo compartido. Maceo y Martí tuvieron sus fricciones. El titán de bronce era un hombre de acción que a veces desconfiaba de los intelectuales civiles que dirigían la política del exilio desde escritorios en Nueva York, y mientras que Martí tenía sus propias reservas sobre los militares que podían convertirse en caudillos una vez terminada la guerra. Crombet funcionó en ese espacio con una discreción notable, leal a Maceo de manera profunda, pero también respetuoso de la autoridad civil que Martí representaba. Esa capacidad para navegar las tensiones internas del movimiento sin traicionar sus lealtades fundamentales habla de un hombre políticamente maduro, de alguien que entendía que la causa era más grande que cualquier protagonismo personal. Los años en Centroamérica fueron especialmente formativos para Crombet. Costa Rica, Honduras, Guatemala. Esos países albergaron comunidades de exiliados cubanos que vivían con un pie en la tierra que los acogía y otro en la isla que esperaban recuperar. Crombet participó en esas comunidades no solo como figura política, sino como hombre que necesitaba ganarse la vida, que enfrentaba las dificultades cotidianas del migrante en tierra extraña. El idioma no era obstáculo, porque era el mismo, pero las costumbres, los climas, las redes sociales eran distintas. Hay algo profundamente humano en imaginar a este general curtido en batallas, negociando la vida diaria en un país que no era el suyo, manteniendo al mismo tiempo la disciplina mental necesaria para seguir pensando en la guerra que algún día tendría que pelear. El exilio no es una aventura romántica, es un desgaste lento que prueba hasta qué punto uno está dispuesto a sostener sus convicciones cuando nadie está mirando. ¿Vale la pena sacrificar 20 años por un principio? Es la pregunta que la historia de Crombet obliga a hacerse, y no tiene una respuesta sencilla. Para él, evidentemente, la respuesta fue sí, aunque nunca la pronunció en esos términos en ningún discurso que haya llegado hasta nosotros. La pronunció con sus actos, siguiendo presente, siguiendo activo, siguiendo disponible durante todos esos años en que hubiera sido tan fácil y tan comprensible rendirse, adaptarse, no construir una vida en otro lugar y dejar que otros más jóvenes cargaran con el peso de aquella guerra interminable. Otros lo hicieron, nadie puede juzgarlos. Pero Crombet no fue uno de ellos, y esa elección sostenida durante décadas es tan definitoria de su carácter como cualquier batalla que peleó. Cuando en 1892 Martí fundó el Partido Revolucionario Cubano, el instrumento político diseñado para coordinar el alzamiento definitivo, la maquinaria que venía siendo construida durante años comenzó a acelerarse. Los planes para el desembarco de expediciones en Cuba, la coordinación con los alzados dentro de la isla, la recolección de fondos entre las comunidades del exilio, todo eso fue tomando forma concreta en los años que siguieron. Crombet estuvo en el centro de esa planificación junto a Maceo, preparando el regreso que ambos habían esperado durante tanto tiempo. La expedición en la goleta Honor no fue una decisión improvisada ni un acto de valentía irreflexiva. Fue el producto de años de preparación meticulosa, el resultado calculado de décadas de trabajo acumulado por hombres que sabían exactamente lo que hacían y lo que arriesgaban al hacerlo. Es importante detenerse en ese detalle, porque la historia tiene la tendencia a convertir los actos heroicos en gestos espontáneos, como si los grandes momentos surgieran de la nada por obra del destino o del carácter extraordinario de ciertos individuos. La verdad es casi siempre más prosaica y más admirable al mismo tiempo. Los grandes momentos son el resultado de trabajo invisible acumulado durante años, de decisiones cotidianas sostenidas cuando nadie aplaude ni registra, de preparación paciente que rara vez aparece en los libros, pero sin la cual nada de lo que vino después hubiera sido posible. El desembarco en Baracoa fue el momento visible. Los años de exilio de Crombet fueron la fundación invisible sobre la que ese momento se sostuvo. Y como toda fundación, su valor se mide no por lo que se ve, sino por lo que permite que otros construyan encima. Hay momentos en la historia que concentran en un instante todo el peso de los años que los precedieron. El 1 de abril de 1895 fue uno de esos momentos. Una pequeña goleta llamada Honor cortaba las aguas del Atlántico en la oscuridad de la madrugada,
cargando a bordo un grupo de hombres que sabían perfectamente lo que les esperaba al otro lado de esa travesía. No eran aventureros ni impulsivos. Eran veteranos que habían medido el riesgo con la misma frialdad con que un carpintero mide la madera antes de cortarla, y habían decidido, con plena conciencia, que el riesgo valía la pena. La expedición que abordó la goleta Honor no fue la única que zarpó en esos días. El plan de Martí contemplaba desembarcos simultáneos o casi simultáneos en distintos puntos de Cuba para dispersar la respuesta española y encender el alzamiento en múltiples frentes al mismo tiempo. Pero la expedición de Maceo y Crombet tenía un peso simbólico y estratégico particular. Maceo era el militar más respetado del movimiento independentista, y el hombre cuya sola presencia en suelo cubano podía galvanizar a los alzados del Oriente y darle al levantamiento la credibilidad de un liderazgo probado en combate. Que Crombet lo acompañara en esa expedición específica era una señal inequívoca de la confianza que Maceo depositaba en él. De todos los hombres disponibles, eligió a Crombet para cruzar ese océano a su lado. Las semanas previas al embarque fueron de una tensión extraordinaria. Los planes habían sufrido contratiempos, retrasos y complicaciones que pusieron a prueba los nervios de todos los involucrados. Las autoridades españolas tenían sus propias redes de inteligencia en el exilio cubano y no ignoraban completamente que algo se estaba preparando. La presión sobre los organizadores era constante. Hubo momentos en que el plan estuvo a punto de desbaratarse por completo, ves en que los recursos no llegaban a tiempo o en que las coordinaciones fallaban. Cada demora era una nueva prueba de la voluntad de los expedicionarios, una nueva oportunidad para que el cansancio y el escepticismo convencieran a alguien de dar un paso atrás. Crombet no dio ese paso. Siguió presente, siguió operativo, siguió siendo el hombre de confianza que Maceo necesitaba a su lado. Cuando finalmente la Honor zarpó, llevaba a bordo una carga humana que representaba décadas de lucha acumulada. Junto a Maceo y Crombet iban otros combatientes experimentados, hombres que como ellos habían pagado el precio del exilio y estaban dispuestos a pagar el precio mayor que podía venir después. Las condiciones a bordo de una pequeña goleta en travesía oceánica no eran las de un crucero de placer. El espacio era reducido, pues el mar podía ser traicionero, y el riesgo de ser interceptados por patrullas españolas era real y permanente. Pero hay algo en el relato de esas travesías clandestinas que trasciende las incomodidades físicas, la intensidad emocional de hombres que saben que están cruzando un umbral del que no hay regreso fácil, que cada milla náutica los acerca a un destino que puede ser la victoria o la muerte, y que han elegido esa incertidumbre de todas formas. Las costas de Baracoa se acercaban. Baracoa, la ciudad más antigua de Cuba, fundada por los españoles en el siglo XVI en el extremo oriental de la isla, rodeada de montañas y selva densa que hacían de ese territorio un lugar casi inaccesible y perfectamente adecuado para un desembarco clandestino. Y la geografía de la zona no era accidental en la elección del punto de llegada. Los montes orientales que rodeaban Baracoa ofrecían cobertura natural para que una pequeña expedición pudiera internarse en la sierra antes de que las autoridades coloniales organizaran una respuesta efectiva. Crombet conocía ese terreno. Había peleado en esas montañas durante la Guerra de los 10 años. Sabía lo que significaba moverse por esa sierra, sus posibilidades y sus peligros. El desembarco no fue tranquilo. Las patrullas españolas estaban alertas, y los expedicionarios debieron sortear obstáculos desde el primer momento. El proceso de bajar de la goleta, alcanzar la costa y comenzar la marcha hacia el interior fue una operación que requirió precisión y sangre fría, en condiciones de visibilidad reducida y tensión extrema. Hay relatos que describen ese primer contacto con tierra cubana como un momento de emoción casi incontrolable para los expedicionarios. Hombres que llevaban años sin pisar esa tierra, que habían soñado con ese momento en habitaciones de exilio y en cubierta de barco, tocando por fin el suelo que habían venido a liberar. Para Crombet, ese momento tenía además la dimensión particular de un regreso. No era la primera vez que pisaba suelo cubano, ni sino la primera vez que lo pisaba después de casi 2 décadas de ausencia. Lo que sintió en ese instante no lo sabemos con certeza,
Pero lo que hizo a continuación lo sabemos perfectamente. Siguió adelante. Dejen en los comentarios si conocían la historia de este desembarco en Baracoa, uno de los episodios más silenciados de toda la independencia cubana. Es sorprendente cuántos detalles de estos momentos fundacionales nunca llegan a las generaciones que vinieron después. La zona de desembarco en Duaba, cerca de Baracoa, se convirtió desde ese 1 de abril en territorio de guerra. Los expedicionarios necesitaban moverse rápido, internarse en la sierra, contactar con los grupos alzados que esperaban su llegada y comenzar a construir la base de operaciones que permitiría expandir el levantamiento. Cada hora que pasaban en la costa era una hora de mayor exposición a las fuerzas coloniales que inevitablemente comenzarían a buscarlos. La marcha hacia el interior comenzó de inmediato, con Crombet ejerciendo su papel de comandante experimentado, conocedor del terreno, capaz de tomar decisiones tácticas en condiciones de presión extrema. Era exactamente el tipo de situación para la que había sido entrenado y en la que había demostrado su valor durante décadas. Pero hay una dimensión de ese desembarco que ninguna crónica táctica puede capturar del todo. La dimensión íntima de un hombre que regresa a su tierra después de casi 20 años de ausencia para pelear la guerra de su vida. Crombet tenía en ese momento una edad que en el siglo XIX convertía a un hombre en veterano. Había vivido lo suficiente para conocer el peso de la derrota, para medir el costo del sacrificio, ni para entender que los grandes proyectos colectivos no siempre recompensan a quienes más contribuyeron a hacerlos posibles. Y sin embargo, estaba allí, en esa costa, en esa madrugada, dispuesto a entregar lo que quedaba de él por una causa que había sostenido durante toda su vida adulta. Eso no es heroísmo de película. Es algo más difícil y más real. Es la consecuencia lógica de haber sido siempre el tipo de hombre que era. 8 días. Ese es el tiempo que separó el momento en que Flor Crombet pisó suelo cubano del momento en que murió en él. 8 días para recorrer una sierra hostil, esquivar patrullas españolas, intentar contactar con los grupos alzados y caer en combate antes de que la guerra hubiera siquiera pronunciado su nombre en el resto de la isla. Cuando uno pone esa cifra frente a los casi 20 años de exilio que la precedieron, la desproporción resulta casi insoportable. Pues casi 20 años preparando algo. 8 días para que ese algo lo matara. La historia rara vez es justa, pero pocas veces es tan brutalmente irónica como lo fue con Crombet. Desde el momento del desembarco en Duaba, la situación táctica fue extremadamente difícil. Las fuerzas coloniales españolas, aunque no conocían con exactitud el punto de llegada de la expedición, estaban alertas ante la posibilidad de desembarcos clandestinos en la costa oriental. La zona de Baracoa y sus alrededores fue peinada con rapidez una vez que las autoridades confirmaron que algo había ocurrido en esa costa. Los expedicionarios debían moverse con velocidad y sigilo a través de un terreno que, si bien ofrecía cobertura natural en forma de monte denso y sierra abrupta, también imponía sus propias exigencias físicas a hombres que acababan de completar una travesía oceánica en condiciones precarias. No había tiempo para recuperarse. No había espacio para la duda. La marcha comenzó de inmediato y no se detuvo. Crombet asumió desde el primer momento el papel que le correspondía. Comandante de campo, hombre de decisiones en tiempo real, el tipo de oficial cuya experiencia se mide no en discursos, sino en la capacidad de leer el terreno, anticipar el movimiento del enemigo y mantener la cohesión del grupo bajo presión. Eran exactamente las condiciones en que había demostrado su valor durante la Guerra de los 10 años, los mismos montes orientales, pues el mismo tipo de guerra de montaña y emboscada que definió aquella primera insurrección. Conocía ese idioma. Lo había aprendido con el cuerpo, con los pies, con los ojos entrenados, para distinguir entre el silencio normal de la sierra y el silencio que precede a una emboscada. Esa experiencia era precisamente la razón por la que Maceo lo quería a su lado en ese momento específico. Los primeros días transcurrieron entre la marcha forzada y los primeros contactos con las fuerzas españolas. Los encuentros fueron escaramuzas más que batallas formales, el tipo de enfrentamiento rápido y disperso que caracteriza la guerra irregular en terreno montañoso,
donde ninguno de los dos bandos tiene posiciones fijas, y cada contacto puede terminar en segundos antes de que los contendientes vuelvan a disolverse en el monte. Para los expedicionarios, ni cada escaramuza superada era una confirmación de que habían logrado penetrar el cerco inicial y mantener su libertad de movimiento. Para las fuerzas coloniales, cada contacto era una oportunidad de localizar y fijar a un grupo que sabían pequeño, pero que cargaba en su interior a algunos de los hombres más peligrosos para el dominio español en Cuba. El 16 de abril de 1895, 8 días después del desembarco, Flor Crombet cayó en combate en los Montes Orientales. Los detalles exactos de las circunstancias de su muerte no han llegado hasta nosotros con la precisión que quisiéramos. Lo que sí sabemos es el hecho central e irreversible. Murió en acción, en el terreno que había venido a liberar, en los mismos montes donde había peleado de joven durante la primera gran guerra de independencia cubana. No murió en cama ni en el exilio, ni de vejez en tierra extraña, que podría haber sido su destino si hubiera tomado decisiones diferentes en cualquiera de los muchos momentos en que pudo hacerlo. Murió donde había elegido estar, haciendo lo que había elegido hacer. Eso no hace la pérdida menos trágica, pero le da una coherencia que pocas vidas alcanzan. Maceo continuó. Tenía que continuar. La muerte de Crombet fue un golpe durísimo, la pérdida del hombre más cercano a él en esa expedición, un compañero de décadas caído en los primeros días de una guerra que apenas comenzaba. Pero la lógica de la guerra no permite el duelo prolongado cuando el enemigo sigue persiguiendo y los alzados del interior esperan liderazgo. Maceo siguió moviéndose, siguió organizando, siguió construyendo lo que Crombet había ayudado a planear y no viviría para ver. Hay algo en esa continuidad que es a la vez necesaria y cruel. La causa sigue aunque el hombre caiga, y la causa que sigue es también el mejor homenaje posible al hombre que cayó por ella. ¿Cómo se procesa la muerte de alguien así? No como enemigo ni como extraño, sino como compañero de armas, como el hombre en quien confías con tu vida porque lo ha demostrado durante décadas. Los que estuvieron presentes en esos días de marcha por la sierra y vivieron para contarlo, recordarían el nombre de Crombet con esa mezcla particular de admiración y dolor que solo se siente cuando uno pierde a alguien que considera irreemplazable. No hay testimonios escritos que hayamos conservado de esos hombres describiendo ese momento exacto. Pero la ausencia de palabras no significa ausencia de peso. Significa, quizás, que algunas pérdidas son demasiado grandes para ser procesadas en voz alta en medio de una guerra. La Sierra Oriental donde cayó Crombet tiene esa cualidad particular que tienen ciertos paisajes marcados por la historia. La densidad de lo que ocurrió allí no se ve en la superficie, pero se siente cuando uno sabe lo que buscar. Los mismos árboles, las mismas cañadas, los mismos cerros que conocieron el paso de los mambises de la Primera Guerra, conocieron también estos 8 días de marcha y combate que terminaron con la vida de uno de sus mejores generales. La tierra no cambia su aspecto por lo que ocurre en ella, pero la memoria humana, cuando funciona como debe, convierte esos paisajes en monumentos invisibles que señalan dónde alguien entregó lo más valioso que tenía. 8 días. Es tentador pensar en lo que podría haber sido si Crombet hubiera sobrevivido esos primeros enfrentamientos. Si hubiera tenido tiempo de consolidar su posición en la sierra, de unirse a los grupos alzados del interior, de participar en la expansión del levantamiento que en los meses siguientes se convertiría en guerra nacional. Su experiencia como comandante de campo, su conocimiento del terreno oriental y su relación de confianza con Maceo. Todo eso habría sido un activo extraordinario en la campaña que vino después. Pero la historia no funciona con condicionales, y el valor de la vida de Crombet no puede medirse únicamente por lo que habría hecho si hubiera vivido más tiempo. Se mide por lo que hizo durante los años que vivió, y por la calidad del sacrificio que eligió en esos últimos 8 días en los montes de Baracoa. Hay una crueldad particular en morir al comienzo de algo que tardará años en completarse. No es la crueldad de la derrota, que al menos tiene la coherencia de un final definitivo. Es la crueldad de la interrupción, quedar suspendido en el umbral de una historia cuyo desenlace nunca conocerás,
sabiendo que otros la terminarán sin ti. Eso fue exactamente lo que le ocurrió a Flor Crombet. Murió el 16 de abril de 1895, cuando la guerra que había ayudado a concebir durante casi 2 décadas apenas había pronunciado sus primeras palabras. Lo que vino después fue enorme, fue transformador, fue exactamente lo que él había soñado. Y él no estuvo allí para verlo. Para entender la magnitud de lo que Crombet no llegó a presenciar, hay que trazar, aunque sea brevemente, el arco de lo que ocurrió después de su muerte. En los meses que siguieron al desembarco en Baracoa, el alzamiento se expandió por el oriente cubano con una velocidad que sorprendió a las propias autoridades coloniales. Los grupos que habían estado esperando en la sierra, la señal del levantamiento, comenzaron a operar con mayor coordinación y audacia. El nombre de Maceo recorría la isla como una corriente eléctrica, galvanizando a los que dudaban y sembrando el pánico entre quienes defendían el orden colonial. La chispa que la expedición de la Honor había encendido no se apagó con la muerte de Crombet. Al contrario, comenzó a extenderse hacia el oeste con una determinación que las fuerzas españolas no lograban contener. El momento más extraordinario de toda esa campaña llegó a finales de 1895 y principios de 1896, cuando Maceo organizó y ejecutó la invasión de Oriente a Occidente. Una marcha militar a través de toda la isla, desde las montañas de Santiago hasta las llanuras de Pinar del Río, que demostró al mundo que el dominio español sobre Cuba era insostenible. Esa invasión fue uno de los movimientos militares más audaces de toda la historia de América Latina. Fue también el cumplimiento de una estrategia que había sido discutida, planeada y refinada durante años en las reuniones del exilio cubano, en las habitaciones donde Martí, Maceo, Crombet y otros hombres habían trazado el mapa de lo que querían hacer. Crombet había sido parte de esas conversaciones. Había contribuido a diseñar esa estrategia. Nunca vio su ejecución. Y luego llegó el golpe que nadie esperaba. El 7 de diciembre de 1896, Antonio Maceo cayó en combate en San Pedro, Punta Brava, en la provincia de La Habana. El titán de bronce, el hombre que había sobrevivido decenas de batallas y más de 20 heridas de bala durante décadas de lucha, murió en una emboscada cuando la victoria comenzaba a verse en el horizonte. La muerte de Maceo sacudió al movimiento independentista con una intensidad que pocas pérdidas individuales pueden generar. Era el comandante más capaz, el símbolo más poderoso, el hombre cuya presencia en el campo de batalla valía por miles de soldados. Y había caído. Cuba lloró a Maceo con la intensidad que reserva para sus más grandes héroes. Crombet, que había caído 20 meses antes en circunstancias mucho más oscuras y sin testigos que documentaran el momento, recibió una fracción de ese duelo colectivo. Esa diferencia en la intensidad del duelo no refleja una diferencia en el valor de los dos hombres. Refleja algo más mundano y más revelador: el poder de la visibilidad. Maceo había tenido tiempo de construir su leyenda en el campo de batalla de la guerra del 95. Crombet murió antes de que esa leyenda pudiera formarse. El primero tuvo cronistas que documentaron sus victorias, corresponsales que enviaron sus palabras al extranjero, sí, una campaña militar que por sí sola hablaba de su genio táctico. El segundo murió en los primeros 8 días, en una escaramuza en un monte sin nombre, antes de que nadie hubiera tenido tiempo de escribir su papel en aquella guerra específica. La historia recuerda lo que los testigos registran, y Crombet tuvo muy pocos testigos en sus últimos días. Pero reducir la historia de Crombet a una comparación con Maceo sería perderse lo más importante. Su contribución a la guerra del 95 no fue menos real por ser menos documentada. Los años de exilio, la participación en la planificación del alzamiento, la decisión de acompañar a Maceo en esa expedición específica. Todo eso fue parte esencial de la cadena de causas que produjo los efectos que siguieron. Cuando la invasión de Oriente a Occidente sacudió a Cuba entera, de cuando las fuerzas españolas empezaron a ceder terreno, cuando el mundo comenzó a prestar atención a la posibilidad real de una Cuba independiente, parte de esa cadena de causas tenía el nombre de Flor Crombet, grabado en uno de sus eslabones,
aunque ese eslabón fuera invisible para la mayoría de los observadores. La guerra terminó en 1898, aunque no de la manera que sus protagonistas originales habían imaginado. La intervención de los Estados Unidos transformó radicalmente el desenlace del conflicto, convirtiendo lo que había sido una guerra de independencia cubana en una derrota militar española con consecuencias geopolíticas que todavía hoy definen la región. Cuba obtuvo una independencia formal pero condicionada, muy marcada desde el principio por la Enmienda Platt y por la presencia de intereses extranjeros que limitaban la soberanía real de la isla. Los hombres que habían soñado con una Cuba plenamente libre, soberana y justa, probablemente habrían tenido sentimientos complejos ante ese desenlace. Martí había muerto en combate en mayo de 1895, apenas un mes después que Crombet. Maceo había caído en diciembre de 1896. Los arquitectos principales de aquel sueño no vivieron para ver cómo se deformaba. En cierto sentido retorcido, morir antes puede haber preservado a Crombet de esa desilusión. No vivió para ver la independencia incompleta, la soberanía condicionada, las promesas de la Revolución del 95 doblegadas por la realpolitik de las grandes potencias. Murió creyendo en la versión más pura de lo que luchaba por construir, sin la contaminación de los compromisos que vienen con la victoria real. Eso no es consuelo, ni porque el consuelo requiere que alguien esté vivo para recibirlo. Pero es una dimensión de su historia que merece ser pensada, porque habla de la diferencia entre el sueño y la realidad de todos los grandes proyectos colectivos de la historia humana. Lo que sí vivió Crombet fue la plenitud de la preparación. Vivió los años de conspiración, la construcción paciente de la alianza, la organización meticulosa del desembarco, la travesía oceánica, el primer contacto con tierra cubana después de casi 2 décadas de ausencia. Vivió el comienzo. Y hay quienes argumentarían que el comienzo, el acto de ponerse en marcha sabiendo el riesgo, es en sí mismo la forma más completa de fidelidad a una causa. El resto, la victoria o la derrota, y la memoria o el olvido, pertenece a otros. Lo que uno controla es únicamente la decisión de actuar. Crombet actuó. Y esa acción, sostenida durante décadas y sellada con su vida en los montes de Baracoa, es lo que hace que su historia merezca ser contada. Existe una forma de injusticia que no requiere decreto oficial ni conspiración deliberada. No necesita que nadie firme una orden de borrado, ni que una comisión decida qué nombres merecen ser recordados y cuáles pueden desaparecer en silencio. Basta con que la atención colectiva se dirija sistemáticamente hacia ciertos rostros y se aparte con igual sistematicidad de otros. Basta con que los monumentos se erijan en honor a los que sobrevivieron lo suficiente para ser fotografiados, y que los que cayeron demasiado pronto queden sin piedra que señale su paso. Esa es la forma de injusticia que le ocurrió a Flor Crombet, y entenderla requiere mirar no solo su historia individual, sino el patrón más amplio del que esa historia forma parte. Cuba construyó su panteón de héroes con la misma lógica que usan todas las naciones cuando codifican su memoria colectiva, eligiendo las figuras que mejor representan el relato que quieren contar sobre sí mismas. Martí, el poeta y pensador que murió en combate en su primer mes de guerra, se convirtió en el apóstol, el símbolo de la pureza moral de la causa independentista. Maceo, el general invencible que cruzó la isla de Oriente a Occidente antes de caer, se convirtió en el Titán, el símbolo de la fuerza y la audacia militares. Esos 2 hombres son figuras extraordinarias que merecen cada homenaje que han recibido. Pero su grandeza no debería opacar la de los que cayeron antes, los que murieron sin haber tenido tiempo de acumular victorias visibles, los que contribuyeron de manera decisiva al proyecto común y recibieron a cambio el silencio del olvido. El caso de Crombet es inseparable de la cuestión racial. Sería deshonesto analizarlo sin nombrarla directamente. Cuba del siglo XIX era una sociedad donde el color de la piel determinaba el acceso al poder, a la riqueza, a la visibilidad pública y, finalmente, a la memoria histórica. El movimiento independentista proclamó desde sus primeros días el ideal de una Cuba sin razas, donde todos los que pelearan juntos serían iguales en derechos y en dignidad,
Ese ideal fue genuino en muchos de sus protagonistas, y fue también, en distintos grados, traicionado por las estructuras de poder que sobrevivieron a la independencia formal. Los héroes afrocubanos que dieron su vida por ese ideal no siempre encontraron en la memoria oficial el reconocimiento proporcional a su sacrificio. Crombet fue uno de ellos, y su caso no fue una excepción aislada, sino parte de un patrón que se repitió con variaciones a lo largo de décadas. ¿Por qué esta historia nunca se contó con la misma amplitud que otras? La respuesta no es simple, ni tiene un único culpable. Tiene que ver con quién sobrevive para contar la historia, con quién tiene acceso a los instrumentos de la memoria colectiva, con qué figuras resultan más convenientes para el relato nacional que cada generación quiere construir sobre sí misma. Crombet murió en los primeros 8 días de la guerra, sin haber acumulado en esa campaña específica las victorias visibles que los cronistas pudieran documentar. Sus años de exilio y conspiración, que son en realidad su contribución más duradera y más profunda, son exactamente el tipo de trabajo invisible que la historia tiene dificultades para narrar, porque no produce imágenes espectaculares ni momentos dramáticos fáciles de celebrar. La historia prefiere las batallas a las reuniones secretas, los discursos a la paciencia silenciosa, de los monumentos a las fundaciones invisibles. Pero el olvido no es permanente cuando hay personas dispuestas a resistirlo. La historia de Crombet ha ido recuperando gradualmente el espacio que merece gracias al trabajo de investigadores, escritores e historiadores que se negaron a aceptar que ciertas figuras estuvieran destinadas al silencio permanente. Ese trabajo de rescate histórico no es un ejercicio nostálgico ni una corrección académica sin consecuencias prácticas. Es un acto político en el sentido más profundo del término, una afirmación de que la memoria colectiva de un pueblo debe ser lo más completa y lo más honesta posible, que los silencios sistemáticos en esa memoria no son neutrales, sino que reproducen y legitiman las mismas jerarquías que produjeron esos silencios en primer lugar. Recordar a Crombet es, en ese sentido, una forma de resistencia contra el borrado. Para las comunidades cubanas y cubanoamericanas, que llevan décadas preservando la memoria de esta historia desde el exilio, el caso de Crombet tiene resonancias particulares. Estas comunidades conocen de primera mano lo que significa ser borrado de una narrativa oficial, lo que cuesta mantener viva la memoria de personas y eventos que los poderes establecidos prefieren que desaparezcan. Han construido sus propios archivos, sus propias instituciones de memoria, y sus propias tradiciones de transmisión generacional de una historia que de otro modo se habría perdido. Esa labor de preservación tiene un parentesco directo con lo que Crombet mismo representó en vida. La insistencia en que ciertas verdades no se pierdan, aunque el precio de mantenerlas sea alto. Si tu familia vivió la Cuba de esas transiciones, si tus abuelos o tus padres te contaron historias de héroes que nunca aparecían en los libros oficiales, comparte esas memorias abajo. Cada testimonio familiar es un fragmento de historia que de otro modo desaparecería para siempre, y los fragmentos acumulados forman el mosaico completo de lo que realmente ocurrió. La pregunta que la historia de Crombet deja sin resolver y que quizás nunca pueda resolverse del todo es la pregunta sobre el sentido del sacrificio invisible. ¿Qué significa entregar décadas de vida y finalmente la vida misma, por una causa que otros cosecharán, que la historia atribuirá a otros nombres, que los monumentos celebrarán con otros rostros? No hay respuesta filosófica satisfactoria para esa pregunta. Pero hay una respuesta que se encuentra en los hechos mismos. Los hombres como Crombet actuaron como si la pregunta no tuviera importancia, como si la causa fuera suficientemente grande para justificar el sacrificio independientemente de quién recibiera el crédito después. Esa indiferencia ante el reconocimiento personal, sostenida durante décadas y confirmada en el momento de la muerte, es quizás la forma más radical y más difícil de heroísmo que existe. Flor Crombet merece ser recordado no como nota al pie de la historia de Maceo, ni como ejemplo ilustrativo de una injusticia racial más amplia, aunque ambas cosas sean ciertas. Merece ser recordado como lo que fue: un hombre completo, con una trayectoria propia de extraordinaria coherencia, que tomó decisiones difíciles en momentos difíciles, y las sostuvo durante toda su vida adulta sin desviarse ni rendirse. Un veterano de guerra
que conocía el precio de la derrota y eligió seguir peleando. Un exiliado que mantuvo su lealtad a Cuba durante casi 2 décadas, sin la certeza de que alguna vez volvería. Un comandante que cruzó el océano sabiendo que podía no regresar y cruzó de todas formas. Un general negro que cayó en los montes orientales de su isla, en los primeros días de la guerra que había ayudado a hacer posible, antes de que nadie tuviera tiempo de escribir su nombre en los libros que contarían esa historia. Esa historia es ahora también la nuestra, la de todos los que elegimos escucharla. Y la única forma de honrarla de verdad es no dejar que vuelva a perderse en el silencio.